Buenas tardes, yo soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario y en este episodio especial estamos con el amigo Joaquín Rodríguez Droguet, quien es algo de Derecho Económico de la facultad en la que está, ayudante, encargado, ¿vale? No me acuerdo, ya se me olvidó, me lo dijo recién el cargo, pero es que es un cargo raro, ¿no? Esos cargos de universidades, ustedes saben que yo no he asistido ni he tenido la intención de asistir a una universidad en mi vida, pero Joaquín nos viene a contar de ese mundo, que para mí es ajeno, y qué es lo que pasa con los liberales y cómo está el ambiente ideológico en las universidades, cómo él ve que se pinta la cosa, si hay progresos dentro de lo que es la batalla cultural hegemónica, ideológica, que estamos tratando de pelear los liberales dentro de su campus y dentro de otros campus en los que él tenga algún conocimiento. Así que le doy la palabra a Joaquín Rodríguez Droguet para que nos cuente a grandes rasgos y se desarrolle esta conversación. Perfecto. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos estén siguiendo y los que lo puedan ver después del video en YouTube. Eh, Como bien me presenta Sebastián, Joaquín Rodríguez, soy estudiante en la Facultad de Leyes de la Universidad de Chile y desde abril de este año ejerzo también como consejero en el Departamento de Derecho Económico de la misma facultad, digámoslo así. Un cargo, digamos, que tiene que ver con eh, eh, dar consejo y representar al estamento estudiantil en las sesiones del Departamento de Derecho Económico, que es un departamento que congrega a profesores que enseñan áreas que tengan, digamos, que tengan este carácter. Por derecho económico podemos entender libre competencia, tributario, eh, digamos, mercado de capitales, recursos naturales, digamos, la regulación de los recursos naturales, etcétera. Es un área bastante vasta y, digamos, la tarea consiste en dar consejos respecto de intereses estudiantiles, cuestiones en la que los estudiantes tengan algún interés de desarrollar, o cuestiones más bien domésticas como calendario, modos de evaluaciones, etcétera. Tiene ese rol. A diferencia de otros cargos de representación estudiantil, digamos que quedan en el carácter puramente gremial, es decir, de los propios estudiantes. Este cargo, como uno otros más, como lo es consejero de facultad o consejero de escuela, digamos, están incorporados a la estructura de la facultad, no son, digamos, de los propios y únicos estudiantes, como el centro de estudiantes o los delegados de generación, sino que está incorporado a la orgánica, si se quiere, ¿no? Eso es lo que puedo explicar para que se hagan un poco la idea de en qué consiste eso en lo que estaba, ¿no? Antes de seguir, te quiero pedir un favor. ¿Sí? Yo prometí en mi página que no íbamos a hablar nada, hoy día, en todo el día, no íbamos a hablar nada referente al golpe militar, a la dictadura, al régimen militar, no sé cómo le quieran llamar, y Allende ni nada de eso. Perfecto. Porque es el día en que todos hablan de eso. Entonces yo quiero prometer solemnemente que hoy día, tanto en el programa como en la entrevista, no voy a tocar ese tema y quiero que mi entrevistado también prometa solemnemente no tocar ese tema para que nuestra audiencia pueda disfrutar de una conversación libre de historias añejas. Claro. Sí, mira, yo también aquí con la mano sin dedos cruzados, ¿ah? Sí, porque además todos están hablando de eso, de too mainstream para nosotros, y nosotros solemos ser anti-mainstream. Por supuesto, todos tenemos nuestras distintas opiniones al respecto, pero es mejor no hacerlo. Y si alguien se metió aquí por morbo Es para una ver verdadera qué lata. iba a decir al Es una respecto, verdadera lata. Es sepan, una verdadera lata porque sepan que no lo... llevamos veintitantos años, llevamos veintitantos años enterándonos todos los años de lo que pasó una y otra vez y escuchando las mismas versiones de los mismos viejos, Así que hoy día no de les los vamos casos quemados, y el Hermógenes Pérez de Arce, y el Telier dice, no, nosotros tratamos de matar a Pinochet porque era un acto patriótico, y el Hermógenes Pérez de Arce no sé qué, y el otro no sé cuánto, y al final los mismos viejos nos vienen contando la misma historia todos los años, loco, ya no la sabemos de memoria. Y los que no se la saben es porque nunca les interesó, no les interesa. Entonces no lo hablemos. no la van Ya, a, no van a aprender con que la digan una vez más. Así que estamos de acuerdo. claro.
Bien, Entonces, yo te escuchaba que tu cargo es como, a cierto punto, a nivel académico, mucho más importante que los cargos de los dirigentes estudiantiles que están como en la onda más política. claro, Cuando precisamente. en el Tiene, mundo, en el mundo más académico de la universidad, estáis participando como incluso en el desarrollo un poco de lo que la universidad va generando como pensamiento, ¿no es cierto?, en el ámbito económico, del derecho económico. precisamente, tiene un rol marcadamente más académico que político, sin embargo, de que cualquier cargo que tenga, digamos, eh, una elección previa va a tener cierto componente ineluctable, si se quiere, de carácter político. Pero sí, la idea es que se mantenga principalmente en criterios eh, académicos. Hay, por ejemplo, Ajá. otras dos consejeras que son del Departamento de Derecho Económico, representantes de los estudiantes. Ellas son, digamos, de izquierda, si se quiere, pero para que te des cuenta del carácter que tiene este, eh, este cargo, no ha habido ningún enfrentamiento, ninguna contraposición por el hecho de tener ideas políticas distintas. Porque muchas cosas tienen que ver con cuestiones domésticas en donde los intereses son perfectamente comunes, como por ejemplo la realización de una actividad de extensión que corresponda al Departamento de Derecho Económico o digamos, qué pasa con revistas de circulación de carácter científico. Entonces, allí, digamos, hay mucha menos pelea y mucho más consenso. Eso sí que decir de algún modo. Vale, vale. Y tú decís, bueno, me metieron al tema, o sea, esto es lo que me pregunto yo, porque tu facultad igual es como una facultad bien de izquierda, ¿no es cierto? Y, Ahora, y, y digo, bueno, ahí está el liberal, bueno, elijámoslo para que sea asesor de cuestiones económicas, que no es un cargo tan político, un cargo más académico, podemos votar con él para eso, porque sabemos que eso él sabe porque es liberal. O algo así, no sé, me lo imagino yo en la película. Estoy haciendo una película del asunto. Pero en verdad, hay más liberales en la Universidad de Chile que antes, está creciendo eso. ¿Cómo veis tú que surge, cómo veis tú también cómo se comporta la izquierda, cómo se comporta también la derecha universitaria? Bueno, creo que la derecha en la Chile no creo que exista mucho en la Chile en derecho, pero sí hay liberales y hay de izquierda. La izquierda está tirando más hacia el anarquismo, está tirando más hacia el comunismo vieja escuela, son más social justice warriors, están más metidos en la onda del neomarxismo, el feminismo y todo eso. ¿Para dónde tira la izquierda? Y si los liberales están creciendo y se están haciendo un espacio. Esa cosa me interesa mucho a mí. ya mira, primero comentarte que, digamos, la política universitaria es un submundo de la política. Eh, la Universidad de Chile es un submundo de la política universitaria. Y la Facultad de Derecho ya es, digamos, muy sui generis, eh, es una cosa que difiere mucho del resto de la Universidad de Chile. No sé si para bien o para mal, pero es una de las facultades que yo podría calificar de más decente, eh, junto con la Facultad de Economía y Negocios y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Físicas y Matemáticas, o el nombre largo que se quieran colocar. Son los que yo diría más decentes o menos, menos polarizadas, si se quieren, donde hay mayor espacio para crecer a opiniones distintas al mainstream político universitario, que es ser de izquierda, que es defender ideas estatistas, o un anarquismo o estatismo disfrazado de anarquismo también, que se da mucho. El fin del Estado, pero que quiere educación gratuita y no repara cómo. Eh, entonces, digamos, la Facultad de Derecho con unas muy pocas facultades, una de las que es políticamente más decente, en donde hay oportunidades de crecer. Espérate.
Espérate, para aterrizarlo, con decente tú te referís hasta cierto punto en que las alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile no salen con las tetas pintadas al aire gritando contra el patriarcado. Básicamente eso. Cosas más también, sí, pero básicamente puede ir por ahí la cuestión, ¿no? Hay una Sí, conducta más cívica. Podéis tener a un nazi, un comunista y un liberal y un conservador en una misma pieza y no se van a matar a golpe. Eso te referís tú también. Hay una conducta más cívica, más donde se puede claro, discutir. Sí. exactamente, sí. Sí, ahora Ah, yo ingresé en 2012 como mechón, como estudiante de primer año. Eh, del colegio traía cierta afinidad liberal, pero que tenía que ver más bien con una afinidad al liberalismo político e histórico en Chile. Tenía cierta, por decirlo así, eh, cierta admiración por lo que fue el siglo XIX chileno, me encontraba bastante chori, pero el conocimiento más sistemático en lo que es liberalismo, una propuesta filosófica, eh, política y económica, e histórica, la vine a tener recién en la universidad, pero como te digo, ya venía con una especie de background liberal. Eh, y entrando a la universidad, me hice amigo de compañeros que también, curiosamente, casualmente, compartían las mismas ideas liberales. Eh, y en el transcurso del tiempo, fuimos conociendo a uno que otro profesor, que era también liberal, y uno que otro, espérate un poco. Claudio Palavecino no es el único profesor liberal de tu escuela. no, no, Hay más. digamos, hay por ejemplo otro más que es Jorge Martínez, que también es del Departamento de Derecho Laboral, que también es austríaco en lo económico. Y hay otros profesores que son mucho menos evidentes, pero que también comparten buena parte del ideario liberal en lo antropológico, en lo económico, político, etcétera. Pero como te digo, son mucho menos evidentes. El profesor Palestino es, digamos, un liberal muy en la vanguardia, si se quiere, muy en primera línea, hablando constantemente y defendiendo constantemente sus principios. Y eso es lo que lo hace más conocido, pero afortunadamente no es el único, ¿eh? Sí es el más figurador por lo que te digo, pero como repito, eh, Y tal vez afortunadamente, también sea el más liberal, o sea, porque el liberalismo también es una cuestión de grados. además, Velasco es liberal y Axel Kaiser es liberal, pero ¿cuál es más liberal? Tal vez también, Palavecino también tal vez sea el más liberal de los profesores. No sé si me entiende. sí, comparto, es probable que sea el que en grado sea más liberal, precisamente. Entonces, como Claro. te comentaba, eh, llegamos y éramos a lo más 4 o 5 personas que teníamos que compartíamos este diario. Y había por aquel entonces una fundación que se estaba recién formando, en donde entró un amigo, un compañero mío a trabajar, y a partir de esa fundación nosotros empezamos a hacer, entre comillas, proselitismo ideológico, a hacer actividades dentro de la facultad, y también invitando a gente de la facultad a actividades fuera de ella con carácter, digamos, de promoción de ideas liberales. Esto te estoy hablando, digamos, 2012-2013. Eh, Claro. Sí, ahora, yo fui el 2013-2014, no sé, Nozick versus Rawls, el debate múltiple que hicieron con todos los alumnos que quisieran ir, y Axel Kaiser era moderador de una masa de gente sobre la reforma tributaria. Yo fui y me agarré con casi toda el aula. Así que si claro, hubieron, sí, yo organicé esa última, recuerdo claro, yo organicé esa que última. hicimos Axel Kaiser y la jugada del tacataca. Claro, sí, esa fue idea mía, bastante patria, ¿no? Hacer choripán al final de la actividad. Y el tacataca, pero eso fue algo súper espontáneo.
Sí, sí, me acuerdo que el- lo del tacataca fue espontáneo. El choripán no. la, la- la actividad y los choripanes eran gratuitos, y de calidad, valga la aprehensión. Eh, Lo corroboro, eran gratuitos y de calidad. Lo corroboro, entonces, yo estuve ahí. Eh, mira, la primera actividad que mencionas la hacía Sociedad Libertaria, si mal no recuerdo, que en la que estaba Palachino. Palachino era uno de los que organizaba esas actividades que se hacían una vez cada 2 meses aproximadamente, en donde se traía un expositor, iba público de adentro y de afuera de la facultad, y también se da un ambiente bastante bueno y de calidad. Creo Ahora, que fue el profe creo que fue el profe Palavecino el que defendió a Nozick en ese debate. Y hubo un chico de Red Liberal, creo que defendió a Rawls. Estuvo bueno. Entonces, ¿han hecho proselitismo y cómo funcionaba eso? Quiero saber si ha crecido o no ha crecido el liberalismo de cuánto. al Eran principio, cuatro, cuando ahora cuántos. cuando empezamos, y esta es responsabilidad mía, sobre todo yo, eh, era bien al choque, ¿ah? Me gustaba el debate confrontacional, eh, Es lo que funciona. pero, Hasta donde yo pero sé, es lo único que funciona. mira, yo al principio creí de que eso iba a ser lo correcto, pero después empecé a matizar mi posición. Me di cuenta de que se generaban hartos anticuerpos. Eh, por decirte una vez, y esto dentro de las primeras semanas de clase, cuando era mechón, es decir, no llevaba ni 3 semanas en la facultad, se hace una asamblea de generación de todos los mechones, y te estoy diciendo, recién veníamos del 2011, era un año en que los estudiantes se creían capaces de todo, de reescribir la historia, de elegir a Bachelet de nuevo, que es lo único que pudieron hacer con el movimiento estudiantil. Que se creían capaces de todo, y obviamente cuando entran mechones, entran con idealismo, entran con ganas de cambiar las cosas, y entra a la Facultad de Derecho, que tiene toda una tradición republicana, con 16 presidentes a la espada. Creo que te perdí la imagen. Ahí te volviste. Ya, y Volviste. dale. Entonces, estábamos en una circunstancia bastante álgida, porque mis compañeros compartían estas ideas de transformar Chile, y ellos querían protagonistas en la cosa, y, y yo siempre he sido escéptico de todo. Entonces siempre he tenido la posición de decir, oye, para nosotros no somos nada. Eh, y en un instante estaban hablando sobre la deuda universitaria de estudiantes de universidades privadas, y hablaban de qué ocurría con estas universidades privadas que son malas, que otorgan títulos chantas, etcétera. Y yo dije, miren, ¿saben qué? Aquí debemos tener eh, una certeza, y es que la gente debe ser responsable de las decisiones que toma. Y si un estudiante entra a una universidad recién creada, que no está acreditada ni por el mercado, ni menos por el Estado, a entrar a estudiar, no sé, medicina, y después no lo contratan y adquiere una deuda, esa deuda la adquiere de puro hueón. Eso es lo que dice yo. Entonces, cuando digo eso, según me cuentan, porque yo no lo vi, una persona de atrás quería tirarme una silla. Esa fue mi primera experiencia, digamos, hablando de ideas liberales que tienen que ver en este aspecto con la responsabilidad personal en las decisiones que uno toma en la vida. Eh, Oye, pero tú dijiste que ese era el campus más decente y te querían tirar una silla. Así de mal claro, está. ¿Ah? pero por eso te circunstancié, que eran mechones, porque la Facultad de Ya. Derecho empieza a civilizar a la gente a medida que uno está dentro, ¿no? Ah, Eh, vale. eh, digamos, O sea, era el 2011. eran mechones, en los años siguientes ya no pasó nada similar. Eso me estás diciendo. Claro, claro, sí, exacto. Y además eran los mechones que fueron actos medios en 2011, que se querían, digamos, el rollo el que iban a cambiar Chile, etcétera. Entonces, esta cosa va cambiando gradualmente. En 2013 hay dos profesores de los que yo adquiero, digamos, dos lecciones bastante importantes. Uno de esos profesores, el profesor Bernardino Bravo, que no es liberal, él es premoderno, y tiene hartas cosas bastante interesantes con el hecho de ser premoderno.
Algunos dicen que es monarquista, yo digo que no necesariamente. Él dice que la monarquía históricamente fue mucho mejor que la democracia, pero no creo que eso lo haga monarquista en el sentido de que quiera que actualmente haya monarquía, pero es un dato menor. Él me dice, mira Joaquín, tú difícilmente podrás eh, convencer a alguien de una posición en esta facultad, pero lo que sí puedes hacer es colocarlo. Y yo al principio no entendí qué es lo que se refería, pero lo fui comprendiendo con el tiempo, es decir, y él me dio un ejemplo. Me dice, mira, si tú vas a una asamblea y dices de que eh, eh, es loco o que si dices de que hay malos argumentos para defender la educación gratuita y en cambio hay buenos y tales argumentos para defender una educación privada, eh, probablemente te abucheen y no te oigan y sencillamente se bloqueen a escuchar tu posición, porque ellos están desde su cómoda posición de mayoría y las mayorías, valga la precisión, eh, no tienen que pensar, ¿ah? Porque están en una posición bastante cómoda, y el ser humano es cómodo, el ser humano, digamos, opera bajo la ley del mínimo esfuerzo, y no piensa cuando no es necesario pensar. Y una mayoría, por lo general, tiene una posición, digamos, mentalmente floja, porque no necesita pensar, ¿ah? Porque el mero número le basta. Una minoría religiosa, y esto históricamente así, ¿cierto? Las minorías religiosas son las que postulan y filosofan sobre los principios de la libertad religiosa. Las minorías sexuales son las que filosofan sobre la libertad sexual. Las minorías políticas son las que filosofan sobre las libertades políticas, y así sucesivamente. Nunca ninguna mayoría sexual, ninguna mayoría religiosa, ninguna mayoría política han reflexionado, simplemente se preocupan de ser mayoría y mandar. Entonces, Hay una crítica así como interesante al respecto que se hace siempre, o por lo menos se está haciendo en Estados Unidos, en el primer mundo, es como la izquierda política que estuvo en las universidades norteamericanas, se tomó las universidades norteamericanas durante los años 60 y en algunas partes de Europa también, durante la década del 60, 70, fue al debate, fue al choque, fue con ideas, defendió cosas, incluso cosas con las que estaríamos de acuerdo, los derechos civiles de los negros, no sé qué, bla, bla, bla. claro, Y ahora su posición hegemónica se mantuvo por tantos años, estamos hablando de 40 años, 40 y tantos años, que hoy en día solamente pueden recurrir a la censura y recurren a la censura cuando hay ideas que les ponen, que los hacen tener que pensar y debatir. claro, claro, pasa Y, que, y eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Cuando yo estoy con un grupo en el que todos piensan igual, yo logro descansar de pensar. No estoy diciendo que yo personalmente lo haga, pero estoy diciendo que la gente en general hace esa economía de exacto, un poco de eficiencia económica en el pensar. Vale, ya si estoy en un grupo donde todos están pensando igual, puedo dejar de pensar porque todos están pensando igual que yo. y delego mi responsabilidad de pensar. Claro. Básicamente, lo dejo en alguien Eh, más eh, que es lo un haga. componente psicológico grave si consideramos que son personas que están preparándose para ser los líderes profesionales del Bueno, país en que vivimos, una facultad donde salieron tantos presidentes, que tú decías, 17 presidentes creo que dijiste, 16, claro, sí. 16 Pero solo presidentes, hay etcétera. algunos que se rehusan, como La, Ricardo. el tema es, eh, no debería, la gente que va a la universidad, el hecho de ser que va a la universidad, no deberían ser personas que van dispuestas a cuestionarse todo y a preguntarse todo mil veces y a probar y a ensayar y a estudiar e investigar. Porque se supone que ellos deberían ser los que piensen por el resto de la sociedad y los dejen cómodos. Ellos son los intelectuales, son la elite. No sé qué opináis al respecto. Yo creo que la gente que está en la universidad se supone que es la que sale para pensar por el resto de la masa que no va a tener esas herramientas O sea, intelectuales, a diferencia de un par de nerds como yo que se dedican a leer libros y les interesan estos temas. claro. Mira, No sé qué opináis. idealmente debiera ser así, pero digamos, y es parte de la decepción personal. Muchas veces uno se enfrenta a un muro de contención de comodidad, digamos, ideológica,
digamos, bastante grande y con unos fundamentos, digamos, en el suelo bastante inamovibles. Entonces lo que tiene que hacer uno es rasgar de a poco esa muralla, digamos, para ver uno la puede, cómo uno la puede superar, cómo la puede escalar. Eh, el- lo que te hablaba de esta economía en el pensar, es un fenómeno muy común, generalizado, La gente y se ahorra ideas, pero no se capitaliza porque se está ahorrando, es como el atesoramiento en Keynes, es un ahorro que no da nada. La gente se ahorra ideas y no las invierte porque no puede capitalizar lo que no claro, hizo, no estoy por pensando decirlo otra de cosa. alguna manera. Claro, entonces se da esa circunstancia de comodidad de decir, mira, alguien Mm. va a desarrollar una idea por mí, ¿para qué la desarrollo yo? Eh, ¿Para qué me voy a fijar en criticarla, etcétera? Pero, digamos, esa es digámoslo así, esa es una visión general. Yo pensaba que en la Facultad de Derecho eso iba a ser distinto, o no fue tan distinto. Ahora, eh, estaba esto que me decía, lo que te comentaba el profesor Bernardino, me dice, mira, tú puedes tener, una posición, defenderla, y al defenderla, si es una posición minoritaria, la mayoría lo que va a hacer es atacarla sin necesariamente atacar el fundamento, sino que atacarla por su calificación minoritaria. Entonces, ellos están en una posición en donde no es necesario. ¿Ah? No digo que no lo hagan, pero no es necesario y como no es apremiante para ellos, por lo general, eh, eh, lo hacen. ¿No? Ya. Eh, dice, Yo quería llegar, o sea, a mí me interesa mucho el desenlace de esto. Tú dijiste cuando mira, empezamos éramos 3 o 4. ¿Ahora cuántos son? Después me contáis el resto, pero dime ahora cuántos son. mira, personas con pensamiento liberal en la facultad que se están en constante comunicación conmigo, etcétera, yo diría que pueden ser más de 40, ¿ah? Que sean abiertamente liberales. Personas que comparten más soft estas posiciones ya puede ser un número bastante mayor, pero de momento los que podrían sin ningún problema pararse y decir yo soy liberal, yo te diría, no, de hecho yo te podría decir que 40 sea un número bastante conservador, pequeño, pero para partir por ahí yo te diría que es un buen número. Ahora, eh, para comentarte estas dos lecciones que aprendí en 2013, fue esto. El profesor Bernardino, por una parte, me dice que yo debía jugar a atacar el sentido común y a derribar los lugares comunes, no necesariamente a convencer de una idea, sino que al menos descolocar de una. ¿Y cómo se hacía esto? Esto se hacía motivando al que está en una posición ventajosa y cómoda de mayoría a digamos, el papel de tener que pensar. ¿Ah? Porque no es que una persona que esté en mayoría sea necesariamente floja y no piensa, sino que, digamos, por las circunstancias, eximida de hacerlo. ¿Ah? Pero una vez que entra en esta lógica de razonar su posición de mayoría, puede, digamos, criticarla, puede mejorarla, porque no quiere decir que necesariamente una posición de mayoría esté errada, pero puede otorgarle un matiz, puede mejorar su posición, puede cambiarla, o puede mantenerla, pero ahora razonadamente. ¿Ah? Entonces, lo que decía el profesor, por ejemplo, es, tú puedes llegar y decir que la educación privada es buena porque A, B y C, y ahí obviamente el gran mainstream que está a favor de la educación de Estado va a venir en contra y se va a abalanzar, no necesariamente con argumentos, pero se va a venir a abalanzar. Y la otra posición, digamos, la otra opción era decir que, por ejemplo, cito,
Es increíble que haya personas que en pleno siglo XXI crean que la educación de Estado es una buena cosa. No dijiste absolutamente nada distinto, lo único que hiciste fue alterar la carga de la prueba. Porque cuando tú dices de que A es bueno, y tú sostienes A, y todo el resto sostiene B, te cargan a ti la prueba de decir por qué A es bueno. En cambio, cuando tú sostienes que B no es bueno, y lo dejas de tal modo de que parece de sentido común que B no es bueno, todas las personas que sostienen B ya tienen una obligación de tener que volver sobre B y pensar por qué para ellos B es bueno. Ahí no les estás diciendo que es bueno, sino que solamente los invitas a sobre su punto. Y esa es una de las cosas que yo empecé a hacer posteriormente. Y la otra lección fue de otro profesor que cuando yo estaba, él ya no hacía clases, pero fue invitado a una conferencia. No recuerdo su nombre exactamente, pero él dice que, hablando a propósito de la labor de un profesor de Derecho, qué es lo que tenía que hacer un profesor de Derecho. Y él decía, el profesor no tiene que mostrar la verdad. Por supuesto, podemos tener una discusión de si existe la verdad, pero al menos hablemos de su verdad. Digamos, teniendo una persona su propia verdad, lo que tiene que hacer no es llegar y mostrarla y decir, mira, esta es la verdad, sino que lo que tiene que hacer es llevar del error a la verdad. Básicamente es como tomar de la mano a la persona y llevarla por el camino que conduce a lo que uno sostiene que es correcto. Entonces, lo que yo hacía era precisamente todo lo contrario. Yo sostenía que A era bueno y lo sostenía de forma confrontacional diciendo, mira, esta es la verdad. Lo que empecé a hacer después, y en 2014, 2015 empezó a tener resultados, fue jugar, hacer la mayéutica, digamos, a invitar a la otra persona a razonar sobre su punto. Ya tú dices que la educación es buena. ¿Y por qué sería buena? ¿Y por qué, si es buena, ocurre esto? Y este efecto de la educación privada, si lo calificas bueno, ¿por qué no quiere educación privada? Etcétera. Y también lo que hacía era identificar el error, porque las personas piensan una posición por distintas motivaciones. Muchas veces ni siquiera es un fundamento racional. Hay personas que defienden una posición exclusivamente porque lo sienten. Entonces, se hace muy difícil identificar cuál es el error, si no es que tú hablas personalmente con la persona a la que tú quieres, con la que tú quieres, digamos, maquinear, entre comillas, con la que quieres tener una conversación de fondo. Entonces, empecé a hacer esto, como te comentaba, y los resultados empezaron a ser mejores. Y yo prefería, y prefiero hasta ahora, el conversar, digamos, el hacer un trabajo de hormiga, de sentarme a conversar con una persona en vez de, digamos, exponer, digamos, erga omnes, cuáles son mis posiciones. Lo que prefiero es sentarme con una persona, hacer este trabajo, si veo que está en una posición cómoda, invitarlo a pensar sobre su punto y luego eh, invitarlo a identificar por qué él sostiene una cosa y luego invitarlo a que conozca qué es lo que yo sostengo finalmente. Y ahí ahí la persona evalúa si le parece, si no le parece, etcétera. Y eso ha sido mucho mejor en el mediano y largo plazo que un trabajo meramente confrontacional, que es lo que yo decía al principio. Ese, ese ejercicio dialéctico que tú realizas, es importante que la gente, como que los liberales, escuchen este testimonio porque el crecimiento que tú muestras es igual explosivo. O sea, tú me dices que conservadoramente han aumentado por 10 la En 4 años, sí. La población podríamos decir en un 1000% la cantidad de liberales en términos conservadores en la facultad. Ahora, claro, yo también soy de esa postura. Yo soy confrontacional en el sentido, a ver, los liberales tenemos una postura que no es positiva, no
propositiva en el sentido de que nosotros no decimos queremos que el mundo sea de esta forma. Nosotros Claro, decimos no queremos fuerza, claro, no queremos violencia, no queremos forzar al otro, queremos libertad. Y la libertad no es algo propositivo, la entendemos como algo negativo, la entendemos como la disminución o la eliminación total del ejercicio de fuerza entre las personas. claro. Entonces, obviamente que el approach negativo, por decirlo de alguna manera, o el approach, como tú decís, de inversión de carga a prueba, debería ser la única estrategia. Ir por la vida diciendo que lo que nosotros proponemos es lo bueno, implica que nosotros tengamos que explicar qué es lo que proponemos, y lo que nosotros proponemos no es algo en sí. Entonces lo que tenemos que hacer es, Claro. como tú bien dices, decir, oye, esto es malo, esto es violencia, etc. Me Una de interesa, las... me interesa ¿Sí? como que redondees esta parte, porque me interesa pasar a la otra parte, que es como el análisis que me gustaría hacer de la izquierda universitaria y cuáles son los grupos que están siendo más fuertes, porque la izquierda sabemos que es muy plural, tiene muchísimas subsegmentos, y me gustaría saber ¿Aló? quién, y me gustaría Creo saber tener quién. un problema. ¿Aló? ¿Me escucha? Perdón, ¿Me estás escuchando? en los últimos 30 segundos tuve ciertos problemas de... Sí, Te lo repito, la izquierda es muy plural, y me gustaría saber cuál de todas esas posturas dentro de lo que es el mundo de izquierda preponderan. Pero primero terminemos de enrollar esto, porque igual nos quedan 15 minutos, y la idea es que terminemos de enrollar esto y me contéis en qué estado está la izquierda en tu campus, y cómo lo evalúas también en otros campus si es que tienes acceso o conocimiento de ello. ya, mira, eh, por darte un ejemplo, como yo te decía, yo empecé a optar por el trabajo hormiga, y por eso se me empezó a conocer a mí, digamos, en distintos grupos dentro de la facultad, porque yo prefería conversar con la gente, digamos, en el patio. Incluso pasaba máquina jugando tacataca, ¿ah? Jugando tacataca, decía una que otra cosa. O almorzando con un grupo en que me sentaba, digamos, casualmente, eh, y así sucesivamente empecé a hacer ese trabajo. La cosa tuvo un pequeño giro digo, porque no dejé de hacerlo primero. Tuvo un pequeño giro el año pasado en que empecé a hablar más frecuentemente en las asambleas de la facultad. Y ahí, por ejemplo, seguía teniendo la misma estrategia de, eh, que me había enseñado el profesor Bernardino de invertir la prueba, o de decir, miren, este punto está mal por tal y cual cosa. Eh, Había el año pasado un eslogan de la FECH que decía, ni corruptos ni empresarios, que Chile decida su educación. ¿Ah? Eh, por corrupto entiéndase políticos, es lo que ellos califican de corrupto. Entonces yo les dije, en asamblea, miren, ¿saben qué? Ustedes tienen este lema y yo no sé qué rayos quiere decir. Porque por un lado, eh, no quieren a los políticos, pero quieren una educación pública, obviando de que, digamos, si quieren educación pública, van a necesitar políticos que administren esa educación pública. Y por otro lado, no quieren empresarios, pero a ustedes les gusta la autogestión. Y obvían de que en una sociedad contemporánea, compleja como la nuestra, el que dejen la libertad a las personas para autogestionar sus proyectos educativos va a llevar a que hayan personas que por la división de trabajo se conviertan en empresarios de educación y las personas optan por su servicio educativo. Y si no quieren que se produzca ese fenómeno de la empresarialización de la educación, nuevamente requieren políticos que prohíban que coloquen techo a la autogestión. Entonces, sea cual sea el sistema que quieran, en base a lo que quieren, necesitan al menos o políticos o empresarios, pero no pueden prescindir de los dos. ¿Ah? Y yo nunca dije cuál era el que prefería yo. Yo lo único dije es que lo que ellos decían era totalmente ilógico. ¿Ah? Por supuesto lo dije con tono humorístico, le dije al final, ustedes no quieren ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.
Y el ser menos confrontacional permitió que, por ejemplo, en esta asamblea, mi intervención haya terminado con uno que otro aplauso y también con humor. Entonces ya no es, digamos, un liberal explosivo y amargado que está diciendo las cosas, sino que una persona que lo dice con cierta choreza, ¿ah? Que sabe plantearlo bien y que lo hace constantemente. Me empecé a ganar una suerte de respeto por ser la única persona que en ese tiempo al menos defendía estas cosas de forma sistemática, constante, y este año con lo que pasó de una toma al principio y de un paro por el asunto nacional después, nuevamente había que tomar un liderazgo en decir que estas cosas no correspondían, que hay, eh, que hay mejores formas de defenderse, que el movimiento estudiantil está perdido, etcétera, y nuevamente hubo que entrar ahí a defender, ¿ah? Distintas posiciones. Hubo un caso, por ejemplo, de al principio de la toma de este año, en donde un estudiante agredió a un funcionario y en la asamblea que se hizo al día siguiente, eh, digamos, una persona increpó a este estudiante, pero lo hizo lamentablemente de forma poco, digamos, un poco inclusiva, y lo terminaron censurando, digamos, con pifiada. Y luego vengo yo y lo hago de forma, digamos, relativamente enérgica, digo, de que ese era un comportamiento totalitario. Dije que por lo general a nosotros se nos llaman fachos, pero que yo no era facho, sino que liberal, y que los fascistas eran los que tenían esas prácticas violentas. Eh, y de ahí como que se hizo un hashtag famoso de no soy facho, soy liberal, que lo usan de vez en cuando refiriéndose a mí. Eh, pero se da eso de que hay cierta importancia y cierto reconocimiento a una defensa sistemática, a una defensa razonada y una defensa, digamos, cercana de los principios de la libertad. Cuando uno lleva los principios de la libertad a la gente en lo que realmente le importa, la cosa cambia. Recuerdo haber conversado con un estudiante que estaba en una posición de mayoría política, pero que era homosexual. Él era minoría religiosa porque su familia era católica y él era ateo, y está en minoría sexual porque él era homosexual y todos los demás eran heterosexuales. Entonces yo le dije que la clave del liberalismo era que cada uno comprendía lo vulnerable que es como individuo, ¿no? Lo necesario que necesita su libertad. Entonces, esta persona estaba, digamos, en una mayoría política que podía hacer cosas aplastantes, digamos, pero a su vez comprendía el valor del individualismo en materias de carácter personal, ¿ah? Como la libertad religiosa y la libertad sexual. Entonces, lo que yo lo hice fue invitarlo a razonar por qué era importante el individualismo en esas materias y no en otras materias como la libertad política y la libertad económica. Y cuando entró en ese razonamiento se dio cuenta de que él estaba en un error porque defendía en ciertas áreas y no en otras, y luego empezó a defender el valor del individuo en todas las áreas en general. ¿Te fijas? Hay que saber llevar esto adelante, no es llegar y decirle a una persona que quiere educación gratuita, en este caso, por ejemplo, decirle, no, mira, es satanizar su punto, sino que saber llevar el mensaje, ¿ah? Saber contextualizarlo, saber aterrizarlo, lo que nos significa, digamos, cambiarlo, hacerlo vender un liberalismo a media, sino que saber bajar todos estos contenidos liberales a una circunstancia en donde la persona humana, que al final lo que nos importa a nosotros, la persona humana individualmente considerada, sea capaz de encontrarle sentido a la libertad. Y cuando alguien le encuentra sentido a la libertad, nosotros estamos ganando. Así es lo que creo yo. Ahora, por Ahora cada el final. segundo punto, Te preguntaba yo, como, ya,
Ya en enrollaste la, más o menos bien el punto de cómo hiciste en la proselitismo y facultad. cuáles son los métodos que funcionan y cuáles son los que no. Te quería preguntar, la pregunta final que ya te había hecho es, ¿qué pasa con los oponentes? ¿En qué posición están y cuáles son los grupos más fuertes en este momento? ¿Me escuchas? ¿Aló? Tengo un problema con el audio, no Yo te estoy sé perdiendo. si yo ¿Aló? me escucho Te pierdo. bien. Ya, Espera un poco, ya, que te pierdo. ¿Me escuchas? escucho. Ya, ahora sí. Claro, yo quería pasar al final a esta pregunta que te decía yo sobre cuál es el grupo de la izquierda que en este momento tiene más fuerza y cómo se están organizando o articulando los contrarios. Mira, eh, voy a comentar respecto de lo que es la facultad, que es en donde yo tengo mayor conocimiento. ¿Ah? El grupo más grande que hay en la facultad, eh, digamos, es un grupo, una coalición si se quiere, que se llama Forjando Unidad, que allí hay dos colectivos principalmente, uno que se llama Actuar Colectivo y el otro colectivo, entiéndase, entre comillas, partido universitario. ¿Ah? Están estos colectivos, uno se llama el Somos y otro Actuar Colectivo, el más importante en términos electorales, el más fuerte es Actuar Colectivo, que fue centro estudiante el año pasado. Eh, Tiene una retórica de izquierda eh, y trabaja muy eficientemente el carácter identitario. ¿Ah? Trabaja con una identidad de izquierda. Eso es lo que lo hace bastante poderoso, el hecho de que las personas no necesitan, que entran, digamos, o las personas que sustentan electoralmente a ese colectivo no necesitan estar en un constante trabajo de pensamiento de izquierda, sino que basta que reafirmen su identidad de izquierda. Eh, Creo que ese es el grupo más poderoso y creo adelantar que ese es el grupo que va a ganar el centro estudiante en las próximas elecciones. Otro grupo, ¿sí? Este grupo a nivel ideológico, ¿en qué posición está? ¿Centro, muy izquierda, extrema izquierda, anarquista, feminista, indigenista? ¿Cuál es el topic más importante para ellos? A ver, yo los colocaría como una izquierda más allá de la concertación. No diría que son ultrones de izquierda, trotskistas, no lo son. Pero, como te digo, marxistas culturales, si se quiere. ¿Ah? No son marxistas científicos, salvo uno que otro, pero son marxistas culturales, diría yo. Eh, Trabajan mucho asuntos como el, eh, por ejemplo, en las cuestiones prácticas, el fin al subcontrato en la universidad, eh, por supuesto adhieren a todo lo que es educación gratuita, eh, también trabajan mucho el feminismo desde una perspectiva de izquierda, eh, y así sucesivamente. El, Hay otros grupos, por ejemplo, que podríamos llamar lo que es la nueva mayoría universitaria, compuesta por las juventudes del Partido Socialista, las juventudes del Partido Comunista y las juventudes de la izquierda ciudadana. Este grupo es el más cercano, o digamos es el, entre comillas, menos de izquierda o más a la derecha dentro de la izquierda. Eh, el que tiene posiciones más moderadas, con el que uno puede tener un mayor encuentro.
y entre medio, digamos, hay, está la izquierda autónoma que se dividió. Ocurrió que la izquierda autónoma tenía el centro de estudiantes y en plena tenencia el centro de estudiantes se quiebra en el movimiento autonomista y los que conservan el nombre de izquierda autónoma. No sé cuál sea más de izquierda, cuál más de derecha, ignoro esa diferencia, pero definitivamente el quiebre hizo que perdiera muchísima fuerza. Y la izquierda autonomista, que una de estas dos decisiones, pasó, digamos, o va a pasar, no tengo bien claro, a conformar una especie de frente alternativo con la Unión Nacional de Estudiantes, o UNE, y una que otra cosa más. En la facultad, al igual que en la política universitaria en general, se pasan creando colectivos, se pasan separando y se pasan creando, digamos, coaliciones políticas, ¿ah? Y la Facultad de Derecho no está ajena a eso. Pasa con menos frecuencia, creo yo, pero no está ajena a este ir y venir de colectivos y de coaliciones. Pero, digamos, están estas fuerzas que te digo, y hay finalmente el grupo más ultrón, si se quiere, que es el Partido de los Trabajadores Revolucionarios, el PTR, los troscos o los monos, como se les llama, más peyorativamente, que adquirieron fuerza este año por el asunto de la toma, en particular. En la toma adquirieron mucha fuerza, ellos fueron los que lo llevaron a cabo, básicamente, un grupo pequeño y organizado, digamos, se paseó a toda la facultad, y fue capaz de crearle un problema gigante a la autoridad de la facultad. Son organizados porque atendieron a ciertas necesidades que los otros colectivos no estaban atendiendo, a ciertos malestares que los otros colectivos no estaban considerando en su lectura política, y eso hizo de que ellos pudieran crecer. Ellos comúnmente van al centro de estudiantes, digamos, a candidatearse. El año pasado no pasaron la segunda vuelta, y muchos creen que con lo que capitalizaron este año en la toma, particularmente, puedan tener mayores chances o puedan crecer electoralmente más de lo que lo eran hasta hace principios de año, ¿no? Esas son las izquierdas que hay en la facultad. Hay que comprender de que la izquierda de mi facultad es, pese a todo, una de las izquierdas más sofisticadas, si se quiere, más pensante, y es de donde salen los líderes políticos, ¿ah? De la izquierda joven. Pensemos, por ejemplo, en el mismo Boric, ¿ah? Y Boric, con todo lo que uno pueda criticar, si te das cuenta, es uno de los más caballerosos, ¿no? Uno de los menos trones en su forma, uno de los que podría calificar de más republicanos, si se quiere, ¿ah? Cuando ocurrió esto de lo que pidió el diputado Osvaldo Urrutia, de un minuto de silencio por los militares que acompañaban la escolta de Pinochet al minuto en que en que se le realiza el atentado, digamos, todos los parlamentarios de izquierda, ¿ah? Hasta los viejotes, todos salen porque no querían hacer ese homenaje, y él fue el único caballero que dijo de que había que distinguir, ¿ah? Entre querer matar a una persona que en sus convicciones es un tirano, y matar a funcionarios que son totalmente inocentes, que están cumpliendo obligaciones de escolta, ¿ah? Fue el único que reconoció eso. Y como te digo, eso es un ejemplo de un tipo de izquierda que se cultiva en la facultad, que es una izquierda bien civilizada, bien inteligente, políticamente también más peligrosa, pero con la que uno puede sentarse a discutir, que es lo importante. Pese a toda la decepción. Voy a etiquetar a Boric en este video, porque voy a mandarle un saludo, porque la otra vez, un par de veces nos hemos encontrado en Providencia y nos saludamos, pero él no sabe, como yo soy cantante de callejero, él no tiene idea que yo tengo este programa, que yo soy capitalista, que soy libertario, así que va a ser interesante de repente que lo vea, porque siempre nos saludamos en Providencia cuando yo ando tocando la guitarra. Así que ahora le aprovecho a mandarle un saludo.
después lo voy a etiquetar en el video. Em, Entonces, mira, concluyendo, ¿ah? Eh, eh, creo que desde que yo empecé a tener una estrategia comunicacional de las ideas más razonada, los resultados fueron mucho mejores y la gente empezó a recibir mejor el mensaje y a tolerar mejor a la persona, ¿eh? Joaquín Rodríguez ya no era eh, puede que para algunos todavía sí, lamentablemente, pero para una mayoría más creciente ya no se trata de un mal indeseable, sino que de una posición, digamos, una voz necesaria. Eso de que es necesaria mi voz porque los hace a ellos pensar su propia posición, que era básicamente mi primera propuesta, mi primera ambición, si no es la única, que van a tener una posición que la sostengan racionalmente, ¿no? Es, eh, ¿Escuchan ruido ambiente? No sé si es de allá. un camión que vende gas y con un parlante gigante y espera un poco. Ya, ok. Creo Ya, que ya ahora sí, pasó. oye, para terminar, porque nos quedan 5 minutos como mucho, y después el cierre. Eh, Esto ya es más farandulístico. Tú en la facultad te has hecho muy conocido, muy famoso, en el mundo de la Facultad de Derecho de la Chile. Y nada, pues yo he visto, yo te tengo en Facebook y he visto que de pronto, no sé, pues hay como chicas o gente que te tira sus piropos en las confesiones, en esas cosas, dicen, no, a mí me encanta Joaquín Rodríguez, te encuentran guapo, te encuentran simpático, a la gente le gusta que vayáis siempre eterno, siempre vais como con corbata, a veces con collera a la universidad, y eso como que llama mucho la atención, así que quería saber qué opináis tú de esa fama ya más farandulística y no tan política que te hay hecho, y si tú crees que eso aporta mucho al tema de cultural, porque antes que me responda, para mí es súper importante, o sea, para mí, creo que mientras más conocido me hago como artista y mientras más personas les gustan mis canciones, menos violento les parece que yo piense como pienso. Asimismo, me parece que pasa al nivel de ser el guapetón de Eterno, que te hace un personaje que tal vez tú no lo puedas valorar así, pero sí es un personaje artístico, en un sentido más teatral, ¿no es cierto? Con tu maletín y no sé qué, y eso genera un personaje que puede ser muy atractivo, interesante, entretenido, y suaviza tal vez la fuerza que tiene nuestro mensaje, que es un mensaje también súper fuerte para mucha gente. Y suaviza y permite que entre con mayor facilidad. ¿Qué opinas tú de todo eso y cómo te sentís tú siendo un poco personaje farándula del tabú? Mira, primero, el que se haya creado esta especie de farándula es un subproducto del trabajo que he hecho, ¿ah? No va por cuerdas separadas. Entonces, se produce a raíz de este trabajo y yo intento que no se escape de eso, ¿ah? Eh, claro, es parte del personaje, entre comillas, que va vestido de eterno. Al principio iba por razones más bien laborales y sociales, ¿ah? Pero actualmente, digamos, es parte del personaje y quizás sea bueno dejarlo así. Por ejemplo, para esta entrevista no tenía ninguna otra razón para vestirme de eterno un domingo, ¿ah? Pero la ocasión de la entrevista lo meritaba. Y la carrera la traigo todo septiembre, ¿ah? No es por el día, no piensen en eso. Y el, eh, este personaje que se ha creado tiene que ver con el hecho de que participo en asambleas, de que muestro una posición con la determinación necesaria, ¿ah? Eh, con cojones, si se quiere usar esa expresión más española, porque es necesario que sea así. Y eso se ha reconocido afortunadamente, y digamos, este personaje que se ha creado, lo que yo intento es capitalizarlo a favor de la misma causa, si se quiere, ¿eh? Precisamente tiene un efecto muy importante en la humanización del mensaje.
el que la persona que lo dice sea un conocido, porque uno tiende a tomar por peligroso lo desconocido, sea el mensaje, sea el mensajero. Cuando el mensaje y el mensajero son desconocidos, la probabilidad de que una persona no tenga una posición hostil es muy baja. Por lo general va a ser muy hostil a un mensaje y a un mensajero desconocido. Cuando el mensajero es conocido y el mensaje no lo es tanto, ya hay ciertas probabilidades de que se lo tome con más calma. Y cuando el mensajero es conocido y cuando el mensaje lo escucha constantemente y ya se naturaliza, y cuando ya se naturaliza de que en la Facultad de Derecho hay un mensaje liberal, la apertura hacia ese mensaje ya es más amplia. Entonces, lo que yo propongo a todos los liberales que escuchen esto es que prueben con este sistema, ¿ah? Que prueben con el sistema de la dialéctica, del trabajo hormiga, a no desesperar. ¿Ah? También me han reconocido el hecho de que yo no me vuelvo gritón cuando no están entendiendo mi punto, de que yo conservo calma, de que siempre me mantengo en un estado anímico de paz y de respeto. Y eso también es necesario que lo practiquemos más. El liberalismo no es arrogante, aunque muchos liberales terminen siéndolo. El liberalismo comprende que digamos, la especie humana es muchas cosas antes que racional, y un liberalismo puramente racional es bastante necesario porque desconoce partes de la naturaleza humana que no lo son. Entonces, lo que propongo es eh, hacer más familiar el mensaje y al mensajero. Lo que produje en la facultad es que precisamente el mensajero ya es familiar. El mensajero no es un pesado. El mensajero es una persona que puede sentarse a compartir, que puede sentarse a tirar la talla, que saluda a medio mundo, que no es, digamos, un altanero que pasa sin saludar a nadie, digamos. Y hay principios, digamos, hay valores humanos que van más allá de cierta ideología en particular. Por ejemplo, hay gente que se cree de una izquierda fabulosa, fantástica, que no es capaz de saludar a nadie, ¿ah? Entonces la gente ve de que yo entro a la facultad, lo primero que hago es saludo a los funcionarios, eh, y no lo hago precisamente con un fin de parecer simpático, sino que porque son los valores de respeto a la persona que lo invitan a uno a comportarse de una forma que el resto observa y finalmente también valora. Creo que todas esas cosas uno debe tener en consideración en el momento de defender el liberalismo. Yo creo que la práctica de saludar a las personas, hola, ¿cómo estás tú? Y por su nombre y todo ese tema, es tal vez el ejercicio social de individualismo más puro, porque estás reconociendo la individualidad de cada persona que te rodea. Exactamente. Cuando vemos que normalmente la gente de izquierda que tiene una cierta posición más o menos ganada de estatus ideológico frente al resto de sus correligionarios, arrogantes precisamente también porque son colectivistas, entonces levanta la mano, a lo Perón, así, hola, hola a todos, pero no, claro, no hace el ejercicio el saludo de persona a persona. Que debiéramos copiarle mucho a los políticos gringos, de ir, hola tú, Francisco, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo estás tú? ¿No es cierto? Y que claro, que representa un poco su cultura, que es mucho más individualista que la nuestra. Voy a terminar esto, porque ya pasamos el rato. No sé si estás de acuerdo o tienes algo más que apuntar, pero que sea breve, porque estamos terminando ya no, ya llevamos más de una hora. O sea, creo haber sintetizado de que el mensaje tiene que plantearse razonadamente. Hay que jugar en lo dialéctico, digamos, del conversar con la persona, de no mostrar inmediatamente la verdad, sino que llevar por los pasos que hay entre el error y la verdad. Y
familiarizar al mensajero y al mensaje. Si el mensaje es muy bueno y el mensajero es terrible, el mensaje no va a llegar a ninguna parte. ¿Ah? Entonces hay que tener todas esas cuestiones en consideración. Hay que enseñar el individualismo predicándolo con el ejemplo. Y cuando la gente ve el valor del individualismo en el ejemplo de uno, allí ya uno está ganando culturalmente muchísimo. Eso es lo que yo creo que podría sacar de mi experiencia como un liberal en un escenario inicialmente tan adverso como la Facultad de Derecho, que día a día se vuelve un espacio fértil para ideas de la libertad. Bueno, para hacer el cierre del programa, quiero que saludemos al Axel Kaiser, que nos estuvo acompañando todo el rato. Este es el gato de Capitalismo Revolucionario, se llama Axel Kaiser y es nuestro gato rubio. Estuvo todo el capítulo con nosotros, en mis piernas. Y, y decirles que quiero continuar esta programación de fecha 11 de septiembre sin conversar nada que tenga que ver con el 11 de septiembre, así que voy a hacer 2 programas más rato. Quiero hacer algo de las 7 a las 8, pero necesito definir temas, así que vamos a estar ahí en Facebook conversando a ver qué temas salen. Y luego voy a hacer el programa que estaba pronosticado, que era de las 8:30 a las 9:30, y dice relación con el tema de las colusiones, ¿vale? Pero, ojo, recuerden, los temas a proponer no puedo, porque yo estoy opuesto a que se siga hablando de este tema ya de agua pasada. Agradecerle mucho a Joaquín Rodríguez por la disposición, por el interés y por ayudarme también a levantar este canal, que es un medio para difundir nuestras ideas. Y claro, que siga esa lucha potente que se está dando en la Facultad de Derecho de la Chile, que está funcionando muy bien, como nos cuenta, y a ganar la batalla de las ideas, la batalla de la idea está ganada, perdón, es un video sobre eso, la batalla de la idea está ganada, la batalla por la hegemonía cultural de las ideas, esa es la que tenemos que pelear. Y bueno, despedirme de Joaquín, muchas gracias, y que tengan todos muy buena tarde. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Nos vemos más rato.